¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Se estima que al menos 200 personas fueron detenidas este sábado cuando pretendían realizar una marcha antigubernamental convocada por la Unidad Azul y Blanco. Gracias a la gestión de la Alianza Cívica y el nuncio apostólico enviado por el Papa Francisco a Nicaragua, Valdemar Stanislao, al menos 165 autoconvocados fueron puestos en libertad después de permanecer por más de 5 horas en las celdas del nuevo complejo judicial. Los ciudadanos detenidos fueron liberados a eso de las 10:10 de la noche del sábado. Salieron ondeando banderas y gritando consignas. La salida de los detenidos de esta tarde, vamos a dejarlo así con el ambiente. Es parte del ambiente que se está viviendo en este preciso momento, cuando ya van saliendo los detenidos de esta tarde. Los manifestantes fueron trasladados en 3 buses. Durante el recorrido, muchos capitalinos se unieron en caravana hacia Faganik, donde fueron entregados a sus familiares. Entre los detenidos se encontraban Azalia Solís. Fuimos más o menos un par de horas dentro de la celda y de repente nos sacaron al centro a un auditorio, y allí en el auditorio todas las mujeres y los hombres prácticamente hicimos el acto de reivindicación. Ahí en la policía se dijo viva Nicaragua y se dijo nos faltan 700 y demandamos la libertad de Nicaragua ahí entre todos. ¿Con esta posición ustedes consideran que es necesario estar sentado en la mesa de negociación? Mira, eso habría que verlo mañana, ¿verdad? En este momento creo que lo importante es que había hoy una manifestación y la manifestación duró horas. Hasta esta hora de la noche el pueblo de Managua se está manifestando por los presos políticos. Recordemos que esa es la gran demanda que tenemos, los presos políticos. Max Jerez y Sandra Ramos, miembros de la Alianza Cívica. Fuimos brutalmente golpeados por fuerzas antimotina y fuerzas represivas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y fuimos trasladados a las instalaciones de auxilio judicial. Creemos que el derecho a la libre movilización y manifestación es un derecho se vive en la Constitución política y que ningún gobierno tiene el derecho a suprimirlo. También Humberto Vélez, exministro de Educación. Ortega está con el agua hasta el cuello. Él no tiene más remedio que negociar y es una coyuntura que nosotros los nicaragüenses debemos de aprovechar para exigir lo mínimo, que es la liberación de los presos, las libertades públicas y que tengamos elecciones libres y transparentes. ¿En las instalaciones cómo fue el trato? Fue bien, fue bastante decente. Al llegar habían algunos militares gritando con cierta actitud grosera. ¿Qué les decían? Vuelva a ver al suelo, no levante la cabeza, quédese viendo el suelo. Pero y ya luego dentro del recinto, ahí fue más cordial el trato. Incluso uno intuye que hay muchos de ellos que están con el pueblo
que están haciendo su papel porque están pagados por eso, porque tienen de profesión ser policía, pero que en el fondo simpatizan con la causa de uno. Mónica Baltodano, otra detenida, fue Sofana Arce junto a su madre. Esta joven es hija del político Bayardo Arce. En la redada fueron apresados jóvenes y ancianos e incluso un sacerdote, el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, primo de Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa. Creo que fue un esfuerzo de que hay que agradecerle al nuncio apostólico. Yo creo que fue un trabajo de todo el día, de lograr venir y que los tengamos el día de hoy. Hoy los teníamos aquí listos para revisarle también su salud porque venían gente golpeada. Teníamos ahí un hospitalito, un centro de salud aquí en las oficinas nuestras, aquí de Faganic. Y yo creo que fue un logro, pues yo creo que además de que nunca debieron haber estado detenidos, porque el ejercer tu derecho constitucional no se supone que cometiste algún delito. Creo que el esfuerzo hoy está hecho y ojalá que muy pronto sí podamos volver a marchar sin tener este tipo de circunstancias. Ese es lo que vamos a pelear en donde tengamos que pelear. ¿La gente puede seguir confiando en la mesa de negociaciones que tienen ustedes? Yo creo que hay que entender, hay que poner en contexto, entre el día que cerró el diálogo anterior, el 9 de julio, y el 27 de febrero, aquí pasaron más de 225 días, y en esos 225 días, ¿qué fue lo que hubo? Hubo muertos, hubo heridos, hubo presos, hubo desempleados, hubo exiliados, no hubo negociación. En los últimos 17 días, contrario a los 225, que es lo que hemos tenido en una mesa de negociación, hemos tenido una nueva oportunidad. Ya tenemos hoy a la Organización de Estados Americanos nuevamente en el país, tenemos en la versión de la negociación 2, esta segunda versión, tenemos a los garantes internacionales, tenemos 162 personas que fueron liberadas sin que nosotros hayamos iniciado todavía la verdadera negociación, y a esto hay que agregarle los 165 de hoy, es decir, en 17 días más de 320 liberados. Eso te tiene que indicar que la salida tiene que ser a través de este esfuerzo de buscar comunicación, de que logremos encontrar pacíficamente cuál es la otra alternativa, que el país se derrumbe, y creo que en eso hay que pensar mucho, que la gente tiene que entender que tenemos que evitar que eso suceda. Aunque en un comunicado oficial la policía aseguró que los detenidos de este sábado eran 107 y que se vio en la obligación de realizar las capturas en resguardo de la seguridad y los derechos de la ciudadanía, la Unidad Nacional Azul y Blanco aseguró que los ciudadanos arrestados fueron más de 150. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Gracias, Jocelyn Rojas, por esa información, y precisamente vamos a estar hablando en nuestro segmento de temas y debates alrededor de las detenciones y las agresiones que sufrieran miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y también de la Alianza Cívica el fin de semana, y las repercusiones que estas detenciones podrían tener en el diálogo nacional que se habría reinstalado el jueves de la semana pasada. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Odilí Vargas, y vamos a estar conversando con él alrededor de este tema, alrededor de la detención y la suspensión abrupta de una marcha a la cual habrían convocado para este sábado, sin embargo que la Policía Nacional pues de manera violenta reprimió. Muy buenos días. Buenos días, Michelle Polanco, y por supuesto estamos ya con el doctor Edgar Parrales ya para conversar en relación a este tema. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, doctor. Gracias, qué grato que nos pueda acompañar. ¿Qué comentarios tiene usted en relación a esta marcha? Ya había sido pues prácticamente dicha la Policía Nacional que no iba a dar permiso. Los que convocaron a la marcha, que es la oposición, no había solicitado aparentemente el permiso a la Policía Nacional. Se da el intento, porque no hubo marcha, se da el intento y pues ya lo que nosotros hemos observado de diferentes formas. Sí, bueno, bienvenido. Gracias, muy amable. Sí. En primer lugar, tengo que decir que la marcha no solamente era de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco, sí, era de toda la población, porque mucha gente que apresaron no son de estas entidades, son de la población, que están consecuentes, están de acuerdo con todos los reclamos que se están haciendo por las violaciones a los derechos que sistemáticamente sigue haciendo el gobierno, ¿verdad? Mira, lo que hizo el gobierno este sábado fue
una torpeza total. Torpeza total, fue un acto, digamos, violatorio de los derechos y fue, digamos, un acto con ciertos sesgos de criminalidad prácticamente. ¿Cómo se les ocurre que están en un diálogo buscando una salida pacífica a la crisis en la que estamos inmersos y se pongan a reprimir? Hombre, yo no sé qué es lo que tienen en mente estos señores, no sé qué tipo de asesores tengan, no sé cómo ellos reflexionen o razonan de acuerdo a las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo, cuando todo el mundo, nacional e internacionalmente, está con las miradas puestas sobre lo que va a pasar. Hubiera sido más inteligente para ellos, ¿verdad?, aunque tuvieran que tragarse el trago de que se dio la manifestación, dejarla que procediera, porque con eso hubieran demostrado que verdaderamente tienen una voluntad de diálogo, una voluntad de solucionar de manera pacífica y seria e inteligente la crisis en la que estamos inmersos. Hicieron todo lo contrario. Me parece a mí que es lo que siempre he dicho, que ellos tienen un tipo de lógica muy a la inversa de lo que es la lógica del común de los mortales, ¿verdad? Ahora, ellos, la marcha era solicitar el respeto, sobre todo a las negociaciones de ese diálogo, la liberación de los presos políticos. Sin embargo, en días anteriores, en esas conversaciones que había tenido, ¿verdad?, no necesariamente de diálogo entre la oposición y el gobierno, pero sí que estuvieron reuniéndose, hablaron un poco de que iban a dar como un lapso hasta finales de marzo para totalmente, ¿verdad?, liberar. No se decían bajo qué régimen, si casa por cárcel o totalmente, ¿verdad?, libre de cualquier juicio que se les estuviera realizando. Pero esto fue apresurado a su percepción, esta marcha, o estaba dentro de esa posibilidad de hacerla. No, yo creo que es legítimo. ¿Por qué? En primer lugar, porque la policía no tiene ninguna facultad constitucional para estar, digamos, impidiendo el desarrollo de estas acciones de la población. Aquel comunicado que sacaron en el que decían que se reservaban el derecho de que se les pidiera autorización, eso es ilegal totalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos están actuando en base a la fuerza. Tienen armas, tienen uniformes, se llaman autoridad y entonces hacen lo que les da la gana, ¿ya? Pero eso no tienen ningún derecho para ello. En segundo lugar, en el diálogo se habló de que iban ellos a sacar a la gente, no necesariamente hasta fin de marzo, en el lapso de una semana iban a establecer un cuadro de salida de la gente, ¿verdad? Pero se estaba entendiendo de que era liberación absoluta y total, libre de todo cargo, y luego quitándolos inclusive de los ficheros que tienen en la policía de la gente que ha cometido delito, porque los sacan y los dejan ahí fichados, después los vuelven a sancionar. Era en ese sentido. Lo que ellos hicieron fue, en una cantidad menor, no fue esa cantidad apreciable que dijeron, ¿verdad?, en una cantidad menor y al mismo tiempo dándole siempre casa por cárcel, o como se llame, domicilio no sé cuánto. Eso no es lo que se ha platicado, no es lo que se les ha pedido, no es lo que se requiere ni lo que se exige. Los presos tienen que salir toditos, ¿verdad? Los que tienen el chipote nuevo o en el chipote viejo, los que tienen el Centro Penitencial Navarro, los que tienen en La Esperanza y los que tienen en cárceles clandestinas, ¿verdad? Porque hay muchos desaparecidos que no dicen no tenerlos oficialmente, pero los tienen, ¿ya? A sacarlos a todos y a liberarlos a todos. Eso es lo que se les ha exigido y eso es lo que supuestamente se habían comprometido ellos, pero no lo cumplen. Ahora, hay un hecho también que es lamentable que sucedió precisamente el sábado, y es que no solo las personas que estaban dispuestas a marchar sufrieron el ataque o la represión por parte de la Policía Nacional, sino también la prensa nacional e internacional sufrió agresiones por parte de la Policía Nacional, y ahí están los videos
que se hicieron virales a través de las redes sociales, en donde un camarógrafo de una agencia internacional le fue arrebatado su equipo. También la periodista del diario La Prensa sufrió agresiones, le fue retirado por parte de la policía. No estamos hablando de personas civiles, sino de que la policía también está cometiendo este tipo de hechos, que es lamentable que se esté agrediendo a un periodista por el simple hecho de hacerse presente en un lugar en donde va a darse una noticia. Mira, se quitan un equipo de trabajo a los periodistas y no se lo devuelven, sencillamente eso se llama robo, ¿verdad? Y si fue la policía la que lo quitó, es la policía la que robó, tan sencillo como eso, ¿verdad? Y es la policía la que está cometiendo un delito de robo, además del delito de agresión a los medios informativos, que no son ni de derecha ni de izquierda, ni en ningún lado. Están ellos haciendo su trabajo de informar. Ahora, ¿están tutelados por la Constitución? ¿Cuánto sucede? ¿Cómo? Están tutelados por la Constitución. Y está, exactamente, ese es un derecho constitucional también, primordial, ¿verdad? Inclusive a gente que iba caminando, que ni siquiera habían llegado a un punto de concentración, que iban caminando, los detienen y los apresan. ¿Por qué? ¿Por qué van a apresar a la gente que va caminando por acá y que lleva una bandera? Porque si es la bandera de Nicaragua, la bandera que los debe cobijar también a ellos, a los policías, ¿verdad? La bandera de todos los nicaragüenses, y tenemos derecho a andar circulando con ella como querramos y cuando querramos. Así es. Inclusive, bueno, queremos ir al cine con la bandera o queremos ir al mercado con la bandera, tenemos derecho a llevarla, ¿verdad? Sí. Absolutamente. Y en relación a eso, decían también dentro de los comentarios de Twitter que se solidarizaban con el camarógrafo y periodista Luis Sequeira, reportero de AFP, que también le fue robado y destruida a pedazos su cámara, además de agredido, ¿verdad?, su integridad. De igual forma hay una cantidad, o había, ¿verdad?, una cantidad importante de detenidos, y la prensa nacional también fue agredida. Decían algunos de los comentarios también de la población en general, ¿qué derecho se puede solicitar en este sentido? Si ya, además de los derechos humanos, también se está cercenando el derecho a la información. ¿Esto es así? Es que en realidad ellos están violando todos los derechos individuales, los derechos políticos, los derechos laborales, los derechos sociales, todos los derechos los están sistemáticamente violando. Y después vienen al diálogo a hablar de estamos trabajando por el reforzamiento o por la continuidad del orden constitucional. Es casi como una burla eso, como un cinismo pero inaudito. Y hablando de burlas, se dio una situación también en días anteriores del bus que salió el pasado viernes, de un bus que salió y los familiares esperaban, ¿verdad?, de la liberación de los presos políticos, y al final sí, también no había nadie, o sea, no eran. ¿Eso cómo se puede entender? Pues eso, no hay otra palabra más específica, más clara que decir burla, ¿verdad? Pensar que mucha de esa gente viene de fuera de Managua, padeciendo, teniendo que tener costos de transportación, de alimentos, que les resulta a ellos verdaderamente un sacrificio. Teniendo que estar ahí a las puertas de los centros penitenciarios, al sol, ¿verdad?, al viento, al polvo, a todo, y que simplemente pasen como que van para otro lado y los dejan ahí plantados a la gente, burlándose de ella. Es decir, al dolor de tener a sus hijos, a sus parientes en la cárcel, le suman el dolor del engaño, de la burla. Eso ya es demasiada maldad, ¿verdad? Definitivamente. Es que estamos verdaderamente cautivos, capturados por una verdadera banda de delincuentes con uniforme. Don Edgar, estos hechos que han sucedido desde el viernes con precisamente este bus falso con el cual se jugó con el sentimiento de muchas personas, y con lo sucedido el viernes, el sábado, con las detenciones, con la represión, pone en peligro las negociaciones que se están realizando para la instalación del diálogo? Para mí todo lo que pasó pone en peligro la reinstalación del diálogo, todo lo que pasó, la burla, la represión a la manifestación, el derecho de manifestarse, los golpes a la gente, el robo de los equipos, la destrucción de otros equipos, gente que le rajaron la cabeza, gente que las violentaban, que las tiraban al suelo como animales, y a veces uno ni a los animales los trata así, trata a los animales con cariño, tirando a la gente, los agarran del pie y los jalaban, estando las personas en el suelo.
hombre, todas esas barbaries no se deben ni de hacer, ni se pueden justificar ni aceptar. Obviamente todo eso repercute en la continuidad del diálogo. Entonces la gente que está dialogando con ellos dice, hombre, vamos a pensar esto porque estamos como hablando paja, pues, ¿verdad? Como prácticamente perdiendo el tiempo y estando en conversaciones totalmente bizantinas, como se dice, hablando por hablar. ¿Cuál debe ser la postura, de la Alianza Cívica? Bueno, ellos dijeron que iban a reunirse para reflexionar sobre el asunto y ver qué medida toman, ¿verdad? Pues no sabemos todavía qué medida tomarán. Bueno, yo diría que si regresan al diálogo, regresen enérgicamente, regresen golpeando la mesa y regresen poniendo los puntos sobre las IES y diciendo, señores, o ustedes respetan lo que aquí concertamos, o ustedes respetan lo que se acuerda, o esto se acaba en esta forma como la estamos pretendiendo resolver. Cuando hablamos golpear la mesa, ya no necesariamente de una forma tan literal, ¿verdad? Bueno, sino que llegar con una forma a su percepción, ¿verdad? Con puntos más específicos. Estoy hablando metafóricamente, pues no es que lleguen de malcriado, ¿verdad? Estoy hablando metafóricamente en el sentido que lleguen con una posición muy firme, exigente, muy con dignidad y con derecho. Si le consulto, ¿verdad? Porque usted mismo nos ha orientado en esto. Exacto. Y quisiéramos que usted nos comentara, usted además de político, diplomático también, y ha sido decano de universidades, quizás nos comenta un poco qué diferencia habría de toda la lucha que se liberó contra Somoza, contra la dinastía de Somoza, y la situación que estamos enfrentando hoy con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Hombre, las diferencias son muchas. Aunque era también un dictador Somoza era más inteligente. Somoza sabía guardar las formas, inclusive las formas jurídicas. Somoza respetaba a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? No la tenía como monigote, como la tiene, ¿verdad? Y si la Corte Suprema de Justicia tomaba una determinación, sacaba una resolución, se la respetaba, aunque se mordiera la lengua, ¿verdad? Y si la ley decía, esto es así, Somoza se atenía a eso. Él actuaba de manera dictatorial, pero manteniéndose en el marco de la ley. No era tonto. Estos son tontos, ¿verdad? Son tontos y son absurdos. ¿Hubo arrestos en ese entonces? Hubo de todo, hubo arrestos, hubo golpes, pero ellos buscaban siempre con todo meterlo en el marco de la ley, ¿verdad? De manera que decía, ¿y violaste la ley? Bueno, pues decir, violé la ley tal vez porque le pegué, ¿verdad? Pero no porque lo arresté. Porque no arrestaban indebidamente, respetaban a la gente que se manifestaba, hubo torturas respetaban a la gente que andaba expresándose libremente en su sentir, ¿no? Había muchas maneras como ellos demostraron. El Congreso, en el Congreso se debatía, pero se debatía con libertad. Los mismos miembros de su partido, había quienes tenían posiciones divergentes con la posición del Ejecutivo y no les decían, bueno, como pensaste es diferente, te manifestaste diferente, te sacamos del Parlamento, como han hecho aquí, ¿verdad? Con gente del mismo partido que a veces que ni siquiera ha dicho nada, por no decir a favor de la posición del gobierno los han sacado. Eso es totalmente absurdo. Muchos presos políticos han denunciado torturas. En aquellas entonces también hubo tortura. Es que hubo torturas también, definitivamente que hubo torturas, ¿no? O sea, en ese sentido estamos claros, pero las camuflaban ellos, se hacían los inocentes, se hacían los tontos. Es decir, yo creo que esa es la inteligencia que usaban, ¿me entiendes? Si tuviese que evaluar aquella situación con lo que estamos pasando hoy, ¿es similar? ¿Es peor? ¿Cómo sería entonces ahora el proceso para encaminar a esas negociaciones? Mira, en cuanto a la violación de la ley y en cuanto a los atropellos, esto es peor, ¿verdad? Porque es que aquí ya como que no hay ley. O sea, solamente el pueblo reclama la ley, solamente el pueblo piensa en la ley. Ellos se limpian con la ley, hacen lo que les da la gana con la ley. Desde el presidente de la República hasta el último oficial, hasta el último policía de línea, ¿verdad? Y ya no digamos los paramilitares y las otras turbas que andan por ahí, todos se limpian con la ley. El único que quiere la ley y que quiere la vigencia de la legalidad es el pueblo, definitivamente. Pero tenemos que cambiar esto, tenemos que superar esto. No podemos vivir en este estado de barbarie, ¿verdad? Esto es como un estado de barbarie. Los que deberían de estar dando ejemplo de civilidad, ¿verdad? De modernidad, nos están dando más bien al contrario un ejemplo de barbarie.
¿ya? Esto es totalmente lo contrario y es un absurdo total. Don Edgar, a raíz de todos estos hechos que obviamente se han viralizado y que ha tenido la reacción de los organismos de derechos internacionales, de derechos humanos internacionales, podrían generar repercusiones y en cuanto al tema de las sanciones contra Nicaragua, ¿podría acelerar el proceso de las sanciones o podría acarrear nuevas sanciones? Yo creo que sí, ambas cosas. Acelerar las sanciones y crear nuevas sanciones. De hecho, miren, está pendiente, en el caso de la Unión Europea, está pendiente de que ya el Parlamento Europeo aprobó la resolución instando a las instancias superiores, que es el Consejo de Ministros, a que le aplique sanciones individuales a un determinado número de personas que las están proponiendo. Y por otro lado también están instando a que apliquen la cláusula democrática del acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con los países de Centroamérica, que se le aplican a Nicaragua. A mí me gustaría un poco ampliar sobre esto porque es bien importante, ¿verdad? Miren, antes de que existiera el acuerdo de asociación con la Unión Europea y que inclusive que existiera la Unión Europea, históricamente los países de América Latina, Centroamérica, Nicaragua, hemos tenido relaciones comerciales con los países de Europa, pero eso entendido en un tipo de relación estándar, ¿verdad? Es decir, la relación de que yo te vendo o me compras y si traes tus productos, pagar los impuestos, todo lo que correspondía conforme a la ley. Cuando surge la Unión Europea, ¿verdad?, que viene, digamos, con una filosofía muy bien definida y con unos propósitos muy claros, estaba inclusive en Centroamérica en convulsión en la década de los 80 del siglo pasado. Los europeos se preocuparon por ver cómo ayudaban a Centroamérica a salir de esa situación convulsa, ¿verdad? Y empezaron una serie de intercambios, de reuniones, de conversaciones que culminaron en lo que se llamó el Pacto de San José o el Diálogo de San José, que se firmó en San José en 1984, ¿verdad? Con lo cual ellos están manifestando, expresando esa voluntad de contribuir con el proceso de transformación, de democratización de América Central, de Nicaragua en particular, y de que se acabaran pues estas situaciones de guerra interna que había, ¿verdad? Eso dio lugar después ya al tratado, al acuerdo de asociación, que es más que un tratado de libre comercio. Porque los tratados de libre comercio solamente, digamos, ponen énfasis en el comercio. En cambio, el acuerdo de asociación de los europeos tiene tres pilares. Tiene el comercio, tiene la cooperación y tiene también el diálogo político, ¿verdad? En cuanto al comercio, bueno, abren las puertas en condiciones preferenciales, ¿verdad? Digamos, de que los países de Centroamérica puedan exportar a los países de Europa en condiciones preferenciales, libres de impuestos, o con deferencia de aplicar impuestos a cierto plazo de tiempo, todo dependiendo del artículo del producto, ¿verdad? Y eso definitivamente representa pues una ventaja, un beneficio adicional para nosotros, porque ya no solamente es exportar, sino ganar digamos, el ahorro que se tiene de no pagar impuestos, que muchas veces son significativos. Es cierto que también ellos, como sociedad, son exigentes. ¿Por qué? Porque es una sociedad que cuida de su salud, que cuida de su bienestar, y obviamente piden que los productos que se exporten donde ellos reúnan determinados requisitos técnicos, ¿verdad? Técnicos de salud, técnicos de alimentación, de lo que sea, porque muchos productos que se exportan son productos alimenticios. Entonces, y ellos mismos, fíjense, para ayudarnos a que cumplamos esos requisitos, ellos financian proyectos aquí en Centroamérica de capacitación a los productores nicaragüenses y centroamericanos de cómo deben de producir los artículos, de cómo los deben de empacar, de cómo los deben de transportar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es un mercado de más de 500 millones de personas. Nosotros, desde que estamos en este intercambio, hemos tenido mejoras económicas, ¿ya? Antes de que empezara la aplicación del acuerdo de asociación, nosotros teníamos
un comercio con ellos de unos 200 millones de dólares. Y ahora últimamente andaba en los 320, ¿verdad? Y no ha crecido más, no porque los europeos nos pongan restricciones, sino que no ha crecido más porque nosotros no tenemos la capacidad de producir más. Ahora, si la tuviéramos, tendríamos mayor beneficio. Todo esto está en riesgo de perderse a raíz de las sanciones que fueron aprobadas la semana pasada por el Parlamento Europeo. Esto y más, te voy a decir por qué más. Porque mira, por ejemplo, otros efectos que esto tiene si nos aplican la cláusula democrática. ¿Qué va a pasar? Que aquí, digamos, inversionistas que habían venido europeos a producir aquí, atraídos por esa, digamos, por esos beneficios que estaban, digamos, otorgados en el acuerdo, dicen, hombre, al tener que pagar aranceles ya no tenemos incentivos, entonces se retiran, la inversión decrece. Al decrecer la inversión hay desempleo. Luego de eso la productividad baja, porque hay, digamos, lo que producían esta gente ya no se produce. Luego de eso el comercio también decrece, ¿verdad? Y las exportaciones decrecen. Todo va en cadena. Al haber menos empleo, también hay afectación de prestaciones del Seguro Social, ¿ya? Y a eso se suma, lamentablemente, la situación que ha creado el gobierno de reforma a la ley de concentración tributaria y de la reforma al Seguro Social. Porque si ya de por sí estas dos reformas están causando un daño, más daño de que disminuya la producción, de que disminuya la exportación y todo eso. Y sumado a eso también está la retención del no abordar el salario mínimo, o sea, eso está pausado ahorita. Todo eso, porque el precio de las cosas aumenta, el salario mínimo queda estancado, entonces la gente prácticamente está en una situación de sofoco, de ahogamiento, ¿verdad? Le añadimos digamos, al efecto que produce esta relación comercial al suspenderse, también el efecto de la cooperación. Fíjense que en la cooperación la Unión Europea financiaba hasta ahorita con 150 millones de dólares anualmente el presupuesto de Nicaragua como donación de cooperación, ¿verdad? Eso se quita. ¿Qué hizo el gobierno de Nicaragua ahorita que ha andado buscando 320 millones de dólares? Ya China a Taiwán le prestó 100 millones de dólares. Ya vamos a estar hablando de ese préstamo porque tenemos una pausa, doctor. Y ya regresamos para que nos explique un poquito todo ese préstamo. Claro, sí. Vamos a pausa. Continuamos conversando con el doctor Edgar Parrales, analista político, de cara a todo lo relacionado a la posible reanudación de esas negociaciones para el diálogo, también de lo ocurrido el pasado sábado, donde fue prácticamente agredida la prensa nacional, y retomamos esto porque siempre nuestra labor es informar. Esa es el principal trabajo de los comunicadores, reporteros gráficos, periodistas, camarógrafos, informar, llevar verdad desde cualquier punto del lugar esa noticia, pero también conversando un poco sobre las personas que fueron en su momento arrestadas, ya puestas en libertad, y cómo esta situación podría también poner en riesgo todos los tratados y convenios a nivel internacional en materia económica que tiene Nicaragua. Vamos a continuar en esto, y hablábamos de los préstamos, sobre todo el que recién usted decía está solicitando y ha recibido el gobierno. El gobierno necesitando 320 millones de dólares para cubrir un vacío que tiene en el presupuesto, consigue de Taiwán un préstamo de 100 millones de dólares, préstamo. La Unión Europea se los regalaba, 150 millones. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el gobierno cesa en este año, ¿quién paga esa deuda? Porque es una deuda a 5 años, ¿verdad? ¿Quién paga esa deuda? Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, pagar una deuda de un capricho, ¿verdad? De este gobierno. Y luego de eso, no solamente en el pilar de cooperación la Unión Europea otorgaba esta donación, sino que también individualmente países europeos también tenían proyectos de cooperación, de préstamos y proyectos de donaciones con Nicaragua en distintos ámbitos, en lo social, en lo educativo, en lo productivo, en lo de infraestructura, en muchos aspectos, ¿verdad? Por una parte prestaban y por otra parte regalaban, y eso ascendía a unos 500 millones de dólares, ¿verdad? Entre préstamos y donaciones, más la cooperación al presupuesto nacional. ¿Y ahora? Bueno, si aprueban la cláusula democrática, todo eso se va al carajo.
Ahora, en cuanto a eso, no ha sido aprobada, porque los eurodiputados del Parlamento Europeo... El Parlamento explíquenos eso. Digamos, aprueba una resolución instando a las instancias de ejecución y de decisión de la Unión Europea, que en este caso es el Consejo de Ministros, ¿verdad?, para que aprueben las sanciones individuales a un número de personas que también están propuestas, y que también apruebe la aplicación de la carta, de la cláusula democrática, ¿verdad? Se espera, escuchando el otro día una intervención del eurodiputado Jáuregui, el español que vino presidiendo la delegación que vino a Nicaragua, ayer le estaba escuchando una declaración en la que él decía que a más tardar esa reunión del Consejo de Ministros y resolución está antes de que finalice el mes de marzo. Antes de que finalice el mes de marzo. De manera que con la Unión Europea tenemos un enorme problema que nos va a causar inevitablemente, digamos, una gran crisis económica, que se suma a otras crisis económicas que están pendientes, porque la NICA Act está aprobada. Solo le falta su aplicación. La Magnitsky Act. La Magnitsky Act es la decisión, resolución que tomó el Congreso norteamericano. Sí. Todavía no. No, la NICA Act, ¿verdad? Ahora, bloquear los préstamos, financiamientos a las necesidades nicaragüenses en los organismos internacionales, que suelen andar por los 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Bueno. Por otro lado está la Magnitsky Act, que es la ley que sacó el Ejecutivo norteamericano de aplicar sanciones específicas también, que ya las empezaron a aplicar a personas del régimen y que está abierto a aplicárselas a más personas, ¿verdad? En este sentido puede también venir y la OEA decir, hombre, ya no podemos con esta situación, vamos a aprobar la suspensión de Nicaragua aplicándole la Carta Democrática, ¿verdad? Que supondría un mayor adicional problema para Nicaragua. No poder acceder a los problemas de salud ¿cómo se llama? Del programa de salud americano, ¿verdad? Que está en el marco del programa mundial también de salud. No poder acceder, digamos, a la lucha contra las epidemias y las endemias que se producen generalmente en las poblaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos fuera de ese marco. Los países nos podrían aplicar también sanciones, principalmente los centroamericanos, que están viviendo el gran problema de que nosotros los estamos fregando, digamos. Ya Honduras desde noviembre pasado, ya vamos, está solicitando el permiso de ingreso con 7 días de anticipación. Sí, exactamente. ¿Eso es cierto? Sí, y no solo Honduras, todos tienen que solicitarlo con antelación. Se supone que somos parte del CA4. Sí, pero Nicaragua está haciendo todo esto, entonces está causando el problema a los demás países, provocándoles conflictos y situaciones difíciles en su comercio. Parte de las consecuencias. De hecho, ya Panamá, Costa Rica han reaccionado, Honduras ha reaccionado, y esto se nos puede convertir en algo peor todavía, ¿verdad? Entonces, la situación del país cada vez va peor, y sobre todo alimentada por esta inteligencia, esta posición obtusa que tiene el gobierno, que no entiende, que no razona. De manera que digamos, ante hechos como los que acontecieron este sábado, todo el mundo puede decir, hombre, ya no podemos estar siendo, digamos, condescendientes con Nicaragua. El gobierno nicaragüense no entiende de razones, ¿verdad? Vamos a tener que aplicar todas estas medidas que están pendientes de aplicación. Doctor, uno de los puntos de agenda precisamente que presentó el gobierno de Nicaragua en esta mesa de negociación es el solicitar a las instancias internacionales, gestionar desde la mesa de negociación el hecho de la detención, de la aplicación de todas estas sanciones internacionales que se están proponiendo se apliquen a nuestro país. Desde la mesa de negociación, ¿se puede gestionar esto o cómo se podría detener estas sanciones? Se podría siempre y cuando el gobierno dé muestras de cambio. De hecho, se le ha dicho sobradamente, y los mismos organismos lo han dicho, danos muestras de cambio, ¿verdad?, para no aplicarte las sanciones. Es decir, no está en la mano por ejemplo, de la Alianza Cívica el detener estas sanciones. No está en la mano de la Alianza, está en la mano del gobierno.
Ahora, esta sanción, si el gobierno, por ejemplo, dice, voy a soltar a los presos y saca 50 y no los sacan, porque los saca y los tiene agarrados con un cordel y los jala de nuevo, ¿verdad? Porque así los tiene, casa por cárcel, no los está sacando, no está cumpliendo. Cuando se le ha pedido condición, sáquelos a todos, una condición. Otra condición, deje de reprimir, lo que implica, por ejemplo, respetar el derecho de informar, de comunicar. Otra, adelanto de elecciones, ¿verdad? Si el gobierno no da muestras de sí aceptar estas condiciones, entonces le van a decir los otros a la alianza. Primero la alianza va a decir, ¿cómo vamos a pedir nosotros suspensión de sanciones? Y aunque las pida, que le van a decir los otros, ¿cómo las vamos a suspender si no vemos cambio? ¿Ya? Definitivamente, el gobierno es el que tiene la llavecita de que todo esto, digamos, se suspenda, de que todo cambie, de que la condición social, económica, política en Nicaragua cambie, ¿ya? Ellos tienen la clave, tienen que ser inteligentes, tienen que entender, señores, se los he dicho ya tantas veces, se les acabó el tiempo, razonen, reflexionen, traten de salvar de lo de ustedes lo salvable en el marco de la ley, y en todo caso, ya propicien el cambio porque no hay de otra, ¿ya? Ya los tiempos cambiaron. Lo ocurrido con el bloqueo, prácticamente decían algunas representantes de oposición de la marcha que se estaría realizando el pasado sábado 16 y que desde tempranas horas pues se vio desplegada la Policía Nacional en toda la capital. Esto podría entrar y hacer también una impasse en esa mesa, a la llegada de esa mesa de negociación. Ya de por sí la comunidad estudiantil dijo no estar participando. Los empresarios están siempre anuentes a participar y a conversar y llegar a negociaciones y acuerdos. Pero ¿qué persigue en este momento? ¿Qué es lo que se debería seguir o hacer? Mira, yo creo que ahora que se está reuniendo o se va a reunir la Alianza Cívica para reflexionar sobre lo sucedido y sobre la situación establecida, ellos, me imagino yo por lógica, tendrán que decirle al gobierno, ¿quieren que dialoguemos? Primero cumplan lo que le hemos pedido. Si no cumplen lo que le hemos pedido, no perdamos el tiempo. Creo que así van a razonar, es decir, poniéndome en una posición de lógica, ¿verdad? Porque es lo lógico, lo de esperarse, que ellos tomen esa actitud, porque no van a ir, después de que el gobierno se burla, después de que el gobierno arremete, no me ir otra vez a sentarse, a ver, continuemos. No puede ser. Debería pensar que ellos no tienen un sentido lógico, y si lo tienen, ¿verdad? Son sensatos, son inteligentes, quieren el bien de Nicaragua, estoy seguro que lo van a hacer. A pedir al gobierno, cumplirme primero, para que después sigamos hablando. Pienso yo que así será, ¿verdad? El día de hoy, doctor, se espera que a las 2 de la tarde dé inicio una nueva sesión en la OEA, en donde han titulado el tema sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Va a estar presente, y quien va a abrir esta sesión es la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, para el día de mañana, 19 de marzo, rectifico, de 2 a 3:30 de la tarde. Y va a estar también el señor Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CID y comisionado, y también el comisionado Joel Hernández, primer vicepresidente de la CID. Esto podría contribuir o acelerar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática que está todavía en la mesa de discusión de la Organización de Estados Americanos. Definitivamente que podría contribuir. Miren, ya en fechas pasadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió en Ginebra con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y le entregó copia del informe que ellos elaboraron sobre las violaciones de los derechos humanos, que solo se referían a los meses de mayo y junio del año pasado, que todavía no han terminado de elaborar o no ha presentado un informe complementario del resto del periodo de crisis. La ONU está perfectamente sabida de cómo está la situación de Nicaragua. Esta reunión, me imagino que van a analizar la situación, la continuidad de la situación de crisis que el gobierno tiene, digamos, creada en Nicaragua, y posiblemente ellos saquen recomendaciones pidiendo
tanto la aplicación de la Carta Democrática como pidiendo la aplicación de las sanciones Ley Magnitsky, NICAAC, y pidiendo también la sanción de la cláusula democrática del Parlamento de la Unión Europea. Doctor, perfectamente puede suceder. Estos impases que está sufriendo el diálogo y que podría sufrir a raíz de lo acontecido el fin de semana, ¿es conveniente para el país? ¿Qué debemos o cuáles son las posiciones que ambas partes deben de tomar para ir saliendo de la crisis en la que nos encontramos? Pues no es lo mismo, mira, la posición que cabe aquí es que el gobierno definitivamente distienda, afloje, recapacite, muy bien diga, bueno, vamos a cumplir. Primera condición, vamos a sacar a los presos, a toditos, pero no es a medias, los vamos a sacar de manera total, los vamos a liberar de manera plena, ¿verdad? Exonerándolos totalmente de cualquier tipo de culpa, de cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de condena. Ahora, ni siquiera es aceptable la propuesta de sacarlos paulatinamente, que era lo que se manejaba la semana pasada, es que considerando que es un proceso lento. Es que ya demostraron definitivamente que es lo que están haciendo. Van a sacar otros 50 y después otros 50, pero todos agarraditos con la convivencia familiar. No en libertad total. Exactamente, con la cuestión de casa por cárcel. Entonces prácticamente dos los están liberando. Lo que se les está exigiendo es liberación total. ¿Ya? Si no cumplen eso, no tiene sentido que siga el diálogo, definitivamente. Y esa es la primera condición. Está también hermanada con esta, la de que dejen de reprimir. Que dejen de reprimir. Siguen capturando gente todos los días. La arquidiócesis de Managua, a través de su eminencia, el cardenal Leopoldo Brenes, también condenó estos actos del pasado sábado. Recordemos también que la Iglesia Católica prácticamente declinó esa invitación de ser testigos y acompañantes en este diálogo. Un diálogo que, según expertos también y políticos, dice que empezó con muletas, porque ya iba sin la participación de los líderes religiosos, sin la participación de la mayor cantidad de la oposición, en este caso muchos líderes que están privados de libertad, y con una representación mínima, ¿verdad?, de empresarios y algunos estudiantes. Entonces, ¿esto cómo sería para reestructurarlo y que se esté como en una equidad para abordar estas negociaciones en el diálogo, doctor? Bueno, mira, por un lado yo creo que en el supuesto de que el diálogo se reanude, ¿verdad?, yo seguiría aconsejando, y como ha pedido también mucha gente de diversos sectores de la sociedad, que hagan una recomposición de los integrantes de la representación de la Alianza Cívica en el diálogo. Que metan un campesino, que metan una mujer, no como suplente, como titular, ¿verdad? Que se vea que ahí hay una representación, un abanico de presencia de los diversos sectores de la población, y que en todo caso mantengan su firmeza en sus posiciones y no cedan a los cantos de sirena del gobierno, ¿ya? En este sentido puede ayudar mucho la presencia del señor Rosadía, que todavía entiendo que está aquí hasta el día 23, y que él ya fue testigo de lo que sucedió este fin de semana, y si quieren que él sea verdaderamente, o la OEA sea un garante de este diálogo, hombre, tienen que dar muestras de una verdadera buena voluntad para que el diálogo se dé. Si no, el señor Rosadía va a ir a Washington a decirle a su representado, el señor Almagro, nada tenemos que hacer ahí porque esto es vano, ¿verdad? Esto es pérdida de tiempo. Doctor, pero sí se ha logrado algo. Escuchábamos al presidente del COSEP plantear de que, a diferencia de lo sucedido meses atrás, cuando no se había reinstalado el diálogo, actualmente pues hay ciertas puntos a favor, y es que al menos se ha cambiado el régimen de muchos de los presos políticos. Decía también José Adán Aguirre que se está abordando este tipo de temas y que había que darle un voto de confianza a estas negociaciones. ¿Usted coincide o difiere en algunos puntos con el doctor, el ingeniero José Adán Aguirre? Bueno, el hecho de que se haya reanudado el diálogo pues es un punto a favor en sí, ¿verdad? El hecho de que haya cierta liberación, pues también no sé si calificarlo como un confite o calificarlo como qué, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que se pide es liberación total. No hay que estarse perdiendo ni estarse, digamos, confundiendo. Si el gobierno no da muestra de esa voluntad,
de querer acceder, entonces es perder el tiempo, echarían otra vez al trasto de la basura una buena y bonita oportunidad con este diálogo de solucionar la crisis de Nicaragua. Ok, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que bastante amplio y vamos a seguir abordando este tema. Esperemos en Dios, ¿verdad?, que se reanude ese diálogo tan esperado. Ya la comunidad internacional de diferentes formas y comunicados ha puesto sus cartas sobre la mesa, siempre instando e insistiendo en todas las aplicaciones de sanciones hacia nuestro país. También a lo interno continúa pues el decrecimiento de la economía y lo que resuelve es ese diálogo, ¿verdad? Pero un diálogo con puntos concretos y con respuestas concretas también. Así es. Vamos a pausa. Vamos a pausa y esperamos que el día de hoy pues lleguen las partes al INCAE para continuar con el diálogo nacional. Por la mañana, Michi. Por la mañana. Excelente.